Muy bien, pues bienvenidos a Punto Relevante Podcast. Estamos aquí con un nuevo episodio, otra vez con Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, y estamos aquí con otro amigo nuevo de Punto Relevante, Daniel Mesías. Bienvenidos, ¿cómo estás, bro? Muchas gracias, qué privilegio estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Pues estamos aquí en el evento de Relevante Congreso de Jóvenes. Vas a estar compartiendo al rato con los jóvenes. Tú vienes de Monterrey, eres director de Levantando Altares y Altares Encendidos, y también eres pastor de Tabernáculo de Adoración allá en Monterrey. Pero yo recuerdo que te conocí hace 10, 11 años en Reynosa. Hicimos un evento allá en Reynosa y yo recuerdo que tú en este tiempo de tu vida estabas trabajando mucho en el área de adoración. Eres músico también, ¿verdad? Sí. Músico, alabanza. Entonces, pues dinos un poco de tu historia y cómo andas sirviendo a Dios hoy en día. Ok, pues me recuerdo que empecé tocando la batería. Empecé a tocar la batería. No había baterista en la iglesia y tuve que empezar a tocar la batería. Bendita necesidad. Y después de ahí me fui a tocar el piano porque igual no había quien tocar, no había grupo de alabanza, entonces el equipo de alabanza prácticamente era yo. A veces tocaba el piano, a veces tocaba la batería. Y así empezamos a servir a Dios en el tema de la alabanza, tocando la batería, tocando el piano, después intentando cantar ahí un poco. Y prácticamente así fue como empezó. Ya cuando nos vimos en Reynosa ya íbamos un poquito más avanzados, trabajando ya con un ministerio que tiene que ver con adoración, pero ya es más fuera del equipo de alabanza. Ok. ¿Y como tú eres hijo de pastor o tu familia era parte de la iglesia? ¿Cuál era tu experiencia con la iglesia? Bueno, nosotros tenemos un contexto que nadie éramos cristianos. De hecho, ni por parte de mi papá ni de mi mamá. La primera que se convierte al Señor es mi mamá. Wow. Yo tenía como 12 años, yo creo, 12, 13 años, estaba en secundaria. Y se convierte ella, empieza a ir a la iglesia. Después mi hermano, nos cambiamos a vivir un tiempo en Guanajuato, y ahí es donde conocemos la mayoría de mi familia al Señor, menos mi papá. Okay. Pero no teníamos, o sea, no conocíamos nada de Dios. De hecho, estábamos muy lejos de Dios. Y entonces, ¿cuántos años tenías cuando comenzaste a conocer a Dios, a buscar a Dios? Yo empecé a ir a la iglesia como a los 12 años y empecé a conocer a Dios como a los 16, 17, porque solamente iba para acompañar a mi mamá. Pero me recuerdo que desde que yo empecé a ir a la iglesia nunca fui una persona, como que siempre tuve principios en mi casa, y aparte de ver que buscaban a Dios, siempre tuve como esa parte de guardar mi vida, de no ser rebelde. Entonces, se podría decir que yo empecé a ir a la iglesia como a los 12 años, 13 años, a los 14 años me bautizo, y a los 16 más o menos cuando empiezo a darle ya más fuerte con el Señor. Ok. Entonces, pues como tú estás mencionando que no hay nadie tocando la guitarra o el piano, la batería, como tú viste una oportunidad de servir, y eso es lo que te llamó para ayudar, o qué fue empujándote de servir en esta área de alabanza, de Fíjate adoración? que realmente cuando yo iba a la iglesia no sabía nada, o sea, yo solamente sabía jugar fútbol, era lo que hacía. Solamente era muy buen deportista, para todo el tema de deporte era muy bueno. Y cuando empecé a ir a la iglesia, pues realmente no era como, ni siquiera me llamaba la atención la música, era como que voy, disfruto la alabanza y todo. Pero al paso del tiempo, conforme empiezo en los tiempos de adoración, empiezo a conectarme, a empezar a adorar en los tiempos de adoración. De pronto empecé como a tener esa necesidad de querer aprender un instrumento. Como que de pronto, mientras yo adoraba, como que de repente me veía ahora yo haciendo eso, como tocando un instrumento, adorando a Dios desde allá. Y realmente te voy a decir que no fue como que un talento que tenía o un deseo que tenía, simplemente fue algo que nació en un ambiente espiritual. Okay. Wow. Algo que me estaba pensando ahorita, el otro invitado que tuvimos y él, están hablando de su adolescencia y juventud cuando empezaron a conectarse más con Dios y buscar más de Dios, y parte de nuestra gente que nos está viendo y nos escucha son adolescentes jóvenes, y ver estás empezando apenas poquito con tu testimonio, con lo que estás hablando, pero me marca mucho eso, cómo disponer el corazón a una corta edad puede marcar la vida tuya primero como joven y la de luego muchas personas. Muchos jóvenes piensan así:
que tienen que tener el don para poder tocar en la alabanza, pero acabas de dar una respuesta muy magnífica. Fue algo que despertó en un momento de adoración espiritualmente. Ocupamos creer para eso. Sí, sin duda. Yo creo que algunos definitivamente nacen con el talento y desde, Claro, desde claro. pequeños se ven, pero hay otros que realmente Dios ya escogió y Dios los visualiza ahí, Wow. o que Dios los aparta para el altar. Tremendo. Entonces, solamente necesitamos ser expuestos a un ambiente de adoración donde tú te conectas con tu llamado y simplemente ahora se activa lo que ya está dentro de ti. Ahora no es como que el talento me llevó, sino el llamado me colocó. Wow. Y pues la verdad es que yo creo que, como mencionas ahorita, para los adolescentes que puedan estar escuchando, yo creo que es súper importante que en esta etapa de tu vida tú puedas realmente pensar bien a futuro, no solamente tomar decisiones por tomar, sino pensar bien a futuro. A mí me ayudó mucho que tenía una familia que teníamos principios y éramos muy unidos. Entonces realmente nunca tuve una falta de una figura paterna o de una Claro. figura materna, siempre estuvieron esas, que hoy muchos tienen esas ausencias. Yo las tuve en casa, no tuve ausencias, estuve siempre cubierto todo. Entonces realmente a cada adolescente que escuche, realmente busquen a Dios en esta etapa porque es la mejor. El día de mañana que seas joven ya puedes venir arrastrando varias consecuencias de malas decisiones que tomaste. Lo hemos platicado en los episodios anteriores acerca de las consecuencias y creo firmemente que el disponer el corazón, porque te hablo de que nuestro público, el mayor es ese, pero también nos escucha gente mayor o niños a veces en los que le están los papás escuchando. Creo que la información es benéfica para todos, o podemos encontrarnos en alguna etapa de nuestra vida donde tenemos que decidir en qué parte servir o en qué parte direccionarnos a poner por obra ese momento espiritual que tuvimos con Dios. Ya puedo percibir, imagínate a alguien que ya tuvo un encuentro con Dios, pero ahí lo deja, pues lo deja como un recuerdo. Yo tuve un encuentro con Dios, pero no forjé a tener ese encuentro como un hábito. Quiero más de ese encuentro que me sanó, que me ayudó, que pude conocer la voz de Dios, o que pude escucharlo, y ahora dispongo mi vida a servir. Entonces, ¿en qué momento tú quisiste servir o tú qué pensaste decir, pues yo voy a estar en alabanza porque no hay nadie, o lo hago yo, o no lo está haciendo nadie y Dios puso en ti ese sentir de alguien tiene que hacerlo? Fíjate que, como mencionaba ahorita, yo empiezo a ir a la iglesia porque me llevaban. Realmente era como que acompaña a mi mamá. Pero como a eso de los 15, 16 años que yo empiezo a ya pertenecer a un grupo de jóvenes, empiezo a ir por mi propia voluntad. Y rápido, en un tiempo de adoración, me conecto con Dios. Y cuando me conecto con ese ambiente de oración, ahora fue bien increíble porque ahora se puso una carga en mí, no solamente de servir a Dios, sino de una generación, de mi generación. Porque yo me veía junto con los demás y decía, estamos muy lejos de lo que Dios quiere que seamos. Entonces fue bien, en el caso mío fue muy impactante para mí, porque fue en un tiempo de adoración, Dios pone en el deseo de adorar, de servirle adorando, pero también una carga por mi generación. Entonces prácticamente de ahí yo empiezo a los 16 años más o menos empiezo a querer buscar dónde servir, pero realmente era rápido. Veía que había una oportunidad o que había espacio en alabanza, vamos para allá, pero realmente ya era estar colocado ahí porque había nacido una necesidad de parte de Dios en mi corazón. ¡Wow! ¡Qué buena experiencia! Porque la mayoría es como que pasa un proceso muy grande, o estás hablando que fue algo rápido o pronto. Fue una intención de Dios, que la comunión que tuviste o esa conexión, y de la carga aún por la generación, que pues no todos lo ven, llegan a ver así aún estando en un ministerio. Es pues yo toco o yo voy a servir a Dios, pero no busco impactar las generaciones con mi testimonio y con mi servicio en la iglesia. Entonces, qué buena charla estamos teniendo. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Qué bendición. Tú mencionaste algo interesante porque como niño, como joven, jugaste fútbol, ¿verdad? Sí. Tienes pinta de que eras bueno. Era. En su tiempo fui muy bueno. ¿Y por quién vas? Si vives en Monterrey, ¿vas por los Tigres como mi suegro? ¿Qué pasó? Ahí tenemos una plática pendiente con el pastor. Sí. Azul y blanco es la ciudad. Sí. Ok, bueno. Salud. Pero como si el deporte era una parte muy importante en tu vida como niño, como joven, ¿qué cambió? ¿O cuándo decidiste que eso era a lo mejor para poner atrás? ¿O qué pasó? Mira, yo estaba realmente, como te mencionaba ahorita, entendiendo como que lo que Dios quería que hiciera,
pero yo ya venía enrolado jugando fútbol. Como a los 16 años, como, no sé, algunos meses de que yo empiezo a servir a Dios en la alabanza, me busca un equipo de segunda división profesional para jugar. Y me recuerdo que en ese entonces no me dieron permiso de jugar, sino yo tenía que atender la alabanza, tenía que estar sirviendo, y prácticamente eso no era de Dios, yo no podía estar allá, tenía que estar en la iglesia. Y entonces yo sigo sirviendo en la iglesia, pero aquí pasa algo, porque yo lo hago porque tenía que hacerlo, me gustaba, me apasionaba estar ahí, pero hasta ese momento mi pasión número uno realmente era el fútbol. Entonces yo seguía ministrando, pero ya como un poco frustrado y un poco enojado. ¿Por qué no jugabas? Porque no jugaba, y porque había tenido una oportunidad que muy pocos tienen a los 16 años buscándome un equipo para firmar y para jugar, pero yo decidí obedecer. Entonces me mantengo ahí durante 3 años aproximadamente. Y en un momento conozco a una persona de Brasil, ahí en Monterrey, jugando, y me ve jugar y me quiere llevar para Brasil. Y voy a jugar, me voy para Brasil, estoy allá jugando con un equipo de fútbol, y cuando regreso, para hacer el cuento largo, hacerlo más corto, yo regreso y empiezo a jugar con equipos de acá de segunda división, y luego llego a jugar en Tigres, en reservas. Pero cuando estoy en ese punto de como mi máximo, llegar a mi máximo nivel o poder debutar, yo me acuerdo que ya había crecido, ya habían pasado algunos años, y yo sentía como una frustración porque sabía que podía jugar, pero ya también yo tenía una carga. O sea, era como que mi corazón estaba partido en dos, era una carga por el ministerio y una pasión por el fútbol. Y como después de algunos años, cuando tenía como 23 años, aproximadamente, ya a esa edad jugar o debutar es muy complicado. Pero yo tengo un sueño y Dios me habla a través de un sueño, y en el sueño Dios me pone dos panoramas, o se divide en dos el sueño, y en la primera parte del sueño me veo yo con todos los sueños que yo quería, jugando en los equipos de fútbol que yo quería, en las ligas de fútbol que yo quería, y me dice el Señor, si tú eliges esta parte del sueño, te va a ir bien, vas a ser famoso, vas a tener mucha influencia, mucha gente va a llegar a mis pies a conocerme debido a la influencia que va a tener, y vas a tener fama. Y la otra parte del sueño, me veo haciendo la obra del Padre, me veo haciendo lo que hoy hago, y viene la voz misma que me dice, esto es lo que el Padre pensó de ti y soñó de ti cuando te planeó. Entonces, tú eliges. Si tú quieres tu sueño, Él no tiene problema, Él se va a meter a tus sueños y te va a ir bien. Pero si tú eliges su sueño, le vas a dar placer. No me dijo, te va a ir bien, vas a tener influencia. Claro. Entonces en ese momento yo dije, sí, wow, si tú me pensaste, me formaste y me diseñaste para esto, pues definitivamente yo quiero vivir tu sueño. Más que mis sueños, quiero vivir tu sueño. Y en ese momento yo me acuerdo que era la madrugada, duermo, y en la mañana que me despierto, es como si se hubiera desprendido de mí el fútbol, se desprendió así instantáneamente la pasión, no me dejó, o sea, me sigue gustando, pero ya no era la pasión, yo dormía con un balón, me despertaba y era fútbol. Y en ese momento se cambia todo del fútbol, y esa pasión que yo tenía por el fútbol se hace para Dios. Así como yo buscaba todo acerca del fútbol, empecé a buscar todo acerca de Dios, y ahí es esa transición donde prácticamente, en mi caso no fue como que Dios me pidió que dejara, sino Dios me dijo, tú elige, y yo elegí vivir su sueño. Entonces así fue como la transición. Entonces Dios como puso delante de ti, esa es tu pasión, tu sueño, pero ese es el sueño que tengo para ti, Dios diciéndote, y tú tuviste, y tienes 23 años cuando eso pasó, ¿verdad? Como la visión para decir que aunque es lo que me gusta, aún es lo que yo puedo llegar a tener fama, reconocimiento, que prefieres buscar el camino de Dios y seguir el sueño de Dios, ¿verdad? Sí. Dijiste algo muy interesante antes, cuando eres más joven, que decidiste obedecer cuando decían que no debes jugar, tienes que estar. ¿Eso fue de parte de quién? ¿De tus papás o de tus pastores? Mis pastores. Entonces no fue Dios diciéndote dentro de ti, no. Fue una decisión de tus pastores, tus autoridades espirituales pidiendo eso. Y por esa decisión de obedecer, ¿tú sientes que fue difícil la decisión
¿Y te llevó a ver el beneficio en el futuro como Dios te mostró eso? Esa decisión fue muy difícil, la verdad es que yo no quería y yo la seguí porque tenía que respetar a mi autoridad, pero yo no quería. Fue muy difícil sobrellevar y entender esa decisión. Al paso del tiempo maduras y vas entendiendo que al final de cuentas Dios forma carácter en ti. Pero me costó mucho esa decisión, no como la otra. Cuando yo decido seguir el sueño de Dios, ahí como que todo lo que había en mi corazón fue completo, ya no tuve necesidad de nada. Y acá sí me costó mucho tomar esa decisión, sobre todo vivir como que muy frustrado, sirviendo a Dios, pero muy frustrado. Sí me costó muchísimo. ¿Cómo es ese punto de decir, yo tengo que tomar la decisión por mi propio, o sea, por mi propio mérito, decir, me están dando este consejo, porque son tus pastores, o fueron tus pastores, son los que te dieron esa indicación, pero aún en eso tú decides obedecer, porque pues lo contrario es rebelarte, no irte en contra de lo que te dan una indicación. Entonces, yo creo, puedo pensar, tú corrígeme, que la instrucción que tú tuviste en casa te llevó a ser obediente con tus ministros, o con los ministros, tus pastores, aunque te costó, aunque lo sufriste. Pero percibo que algo que quiso dar a entender David era que esa obediencia te llevó a que Dios pudiera mostrarte lo que Él tenía para ti. Aunque tú querías en tu pensamiento en ese tiempo ser futbolista, pero cuando te da esa visión, tú te curas, por así decirlo, te quitas ese deseo de ser futbolista profesional y te completas con la visión que Dios tenía de ti y te bastó. Porque muchos a veces obedecen o queremos obedecer lineamientos que nos dan por quedar bien o porque a fuerzas tenemos que hacerlo, pero no disponemos el corazón. Entonces aquí mi pregunta era, ¿dispusiste tu corazón? Yo creo que fueron dos cosas. Realmente, como yo tenía poco en el Señor, lo que se me había enseñado era, tienes que obedecer. Wow. O sea, y si no obedeces, eres un rebelde. Okay. O sea, como que no era como te aconsejo, te doy una instrucción. Yeah. Te doy una instrucción. Y por otra parte, como mencionas, en mi casa pues siempre era la parte de los principios y obedece a tu papá. Siempre el tema de autoridad y de obediencia lo tuve claro. Entonces, pero fue más esa parte de aquí lo que se dice sí es, entonces yo tuve que hacerlo, ¿no? Porque si no, yo creía que al momento de estar tocando la alabanza iba a caer un fuego extraño y me iba a consumir. O sea, yo creía que iba a pasar sí, algo así. Claro. Porque era hasta donde daba mi conocimiento, ¿no? Wow. Entonces, era, si yo le digo que no y me voy a jugar, o sea, me va a ir mal el fútbol. Me voy a quebrar un pie. Wow. Y, ya sabes. Sí. Pero era más que el sometimiento, era como el miedo de decir, voy a decir que no a una autoridad. Wow. Sí. Y ahorita es bien difícil como jóvenes disponer el corazón así. No, sí, hubo voces que te dijeran, no hombre, tienes el talento, ¿por qué les haces caso? Sí, tú vete de futbolista. Muchísimas voces. Pero era como que, te digo, tenía muy claro el tema de autoridad y de obediencia y me dijeron esto y yo voy a hacer esto. Wow. Y la verdad que digo, fueron años muy difíciles. Wow. Pero te digo, a la par también pues fui aprendiendo en la iglesia, fui madurando. A final de cuentas todo ayuda para bien. Claro. Simplemente como persona y como una persona que tenía un deseo, me costó muchísimo. Pero a final de cuentas pasa el tiempo y dices, bueno, todo esto sirvió también para madurar. Y puedo percibir a cuántas personas no has bendecido con tu testimonio o con tu misma vida. No hablo de que estés predicando en un púlpito o tocando, sino de tu vida diaria, pues. O sea, tu ambiente sería otro. Y como dices, a lo mejor Dios iba a estar contigo siendo futbolista, que no es malo ser futbolista, no es como nada. Que tenga un complejo ser algún diseñador o creativo o que estés en alguna otra área, pero Dios te dio la visión de ti que Él tenía y que tú te dispusieras. Creo que es un regalo. No, sin duda. Yo hasta ese punto, hasta antes de que Él me hablara de esa manera, yo estaba frustrado, porque yo sabía que tenía el talento, que yo podía jugar, que yo sabía que lo podía hacer. Sí. Y prácticamente en el momento más clave para mí, porque venía un equipo de otro país para firmarme un contrato ya para jugar, en ese momento es cuando viene Dios y me dice, yo soy suficiente para tu vida. Entonces, era como que era llegar al punto de quiebre, de realmente quebrar todo y decir, Señor, bueno, aquí estoy, realmente tú me llamaste para esto. Hasta ese punto lo pude entender. Antes no lo hubiera entendido, porque estaba como que todavía más inmaduro, estaba más metido en lo que yo quiero
pero en esa parte ya había crecido, había madurado como persona, había madurado en el Señor, entonces pude percibir rápido que era lo mejor en ese momento, ¿no? Wow, una pregunta que tengo yo para ti es, no estoy cambiando de tema, pero quiero profundizar en un área de lo que es el ministerio, lo que tú te dedicas a hacer, ¿qué es lo que más te apasiona hacer en Dios? Por ejemplo, puedo decir, tocar, enseñar, no sé, hay muchas cosas que pueden hacer, pero ¿qué es lo que más te apasiona o es todo junto? Yo creo que puede ser enseñar, me gusta mucho estar con una persona y ver su transformación. Wow. O sea, el poder ser el estar siendo parte del proceso, me apasiona muchísimo el poder ver el poder ver que una persona realmente está viviendo lo que Dios lo llamó a hacer. Eso es lo que más me apasiona, más que el poder tocar, ministrar o predicar, sino es ver realmente que eres un vaso o eres un instrumento donde Dios solamente manda un mensaje y le ayudas a una persona a transformar. O sea, me gusta ver la culminación. Y lo digo porque en esta parte, lo que tú tenías de deporte, mucha gente a veces tiene muchas experiencias similares, pero lo cambia y dice, mejor me voy a dedicar a cantar y en esa va a ser mi llenura, cuando en realidad el cantar es parte de un proceso de servicio a Dios, no lo es todo. Y a veces, aún en ese servicio, hay vacíos o hay insatisfacciones, no nada más cantando, tocando, haciendo algo para la iglesia. Entonces, quiero como mostrar otro panorama de que no podemos decir, dejo del mundo esto para abrazar esto otro, pero no abrazo el plan completo de Dios, que es un compromiso íntimo con Dios, una convivencia íntima de buscar ese respaldo de Dios, aún en saludar a un vecino, aún en caminar por la calle y ser amable, aún en la iglesia, ver al que nadie saluda o al nuevo y decir bienvenido, pero de una manera genuina. Sí. No sé si me doy a entender. Sí. Que esto va más dirigido para los que están en iglesia o los que están teniendo ese crecimiento en algún ministerio. Sí, porque por ejemplo, en mi caso yo soñaba con un estadio completo coreando mi nombre cuando metiera un gol. Entonces realmente si te fijas es un deseo de tu corazón y ahora no es como que ahora quiero pues que haya multitudes coreando el nombre de Jesús, ¿no? Pero realmente muchos se acercan a la iglesia, porque no quiero decir que su posición está en Cristo, solamente se acercan a una iglesia o a un templo, pero no han tenido realmente un encuentro muy profundo con el Señor, no se les ha revelado todavía el Señor, y solamente cambian, como tú dices ahorita, cambio el fútbol y me agarro de esto, ¿no? Suelto esta cuerda y agarro esta cuerda, suelto esta cuerda y agarro esta cuerda, pero no se les ha revelado el plan profundo. Y yo creo que en mi caso me marcó mucho el saber que Dios me había enseñado con un plan, y si yo lo hacía, le daba placer. Entonces, eso para mí lo llenó todo. Ya no tuve necesidad de nada, porque, por ejemplo, yo nunca tuve, te decía que desde muy pequeño conozco al Señor, nunca tuve ningún vicio, nunca tomé, nunca fumé. Más yo me entristecía porque decía, ¿qué voy a predicar? Porque en aquellos años... No tengo vicios que compartir. Todos llegaban y decían, no, hermano, Dios me sacó de las drogas. Yo decía, pues a mí no Dios me sacó de nada. Pero fíjate que yo tenía una adicción, y mi adicción era la adicción a la aprobación de las personas. Wow. Porque era una parte de un vacío, como de una falta de entendimiento de la paternidad y siempre buscaba, por ejemplo, metía un gol y aunque llegaran y me dijeran, oye, ¿viste qué buen gol? Siempre buscaba, oye, ¿viste mi gol? Golazo, ¿verdad? Sí, qué golazo. Entonces siempre que alguien venía y me aprobaba o me decía lo que yo había hecho bien, eso era como que me hacía sentir bien. Wow. Entonces cuando yo encuentro esa parte en Dios, me di cuenta que eso es más, incluso hasta parte de una orfandad en mí, porque no se me había revelado una paternidad. Pero cuando encuentro esa parte ya no hubo necesidad de que nadie me dijera nada, porque yo sabía que lo que yo hacía le daba placer al Padre. Wow. Mencionaste que lo que te agrada más del ministerio es ver una vida transformada, y pues estamos aquí, te invitamos a estar compartiendo con los jóvenes en el Congreso. Se llama Transformados, y lo que quiero que compartes con ellos es cómo puede llegar a una transformación, porque la primera parte será qué están buscando los jóvenes, porque no todos están buscando una transformación, pero cuando ya se encuentra que la realidad que necesita una transformación, ¿cómo puede llegar a eso? ¿Qué están buscando los jóvenes primero? Yo creo que hoy en día, en la actualidad, hay muchos intereses de los jóvenes, hablo de la iglesia en general, pero muy poco deseo por conocer a Jesús.
es lo que yo me he encontrado, lugares que he ido, veo muchas ganas de ser músico, muchas ganas de servir a Dios en algún área, pero muy poco el contemplar a Jesús, el tener la imagen de Jesús. Entonces, yo creo que el hombre está buscando, los jóvenes están buscando saciar vacíos que tienen internos. Probablemente a lo mejor en casa tuvieron un vacío de un papá, un vacío de un abrazo, un vacío de amor. Entonces siempre están buscando en la iglesia, con los jóvenes, en las actividades, en el servicio, están tratando de buscar cubrir vacíos, es lo que yo veo, tratando de cubrir vacíos, pero no buscan una verdadera transformación. Entonces, cuando encuentran algo, como se dice ahorita, a lo mejor encuentran la música, se refugian en la música, se refugian en algún servicio a Dios, se sienten que están aparentemente bien, pero cuando son confrontados o son expuestos a la luz, se dan cuenta que realmente no han sido transformados. Entonces, creo que los jóvenes están buscando llenar vacíos, están buscando tratar de sanar heridas y llenar vacíos. Creo que es lo que, a final de cuentas, es lo que he logrado ver. Y cuando ves a unas personas que realmente están buscando a Dios, creo que el consejo más práctico es contemplen a Jesús. Cuando nos enfocamos a mirar a Jesús, pues nuestra vida es transformada. Realmente, yo creo que cuando vienes a ser cristiano y entras en un proceso, es porque no has tenido un encuentro tan profundo con Jesús, no lo has visto. Cuando se te revela a Él en su plenitud, hay una transformación instantánea porque pues, te encontraste con el creador de todo, ¿no? La Biblia lo dice en Colosenses que al Padre decidió que en Él habitará toda la plenitud. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Él, somos plenos en todo. Él es la fuente de todas las cosas. Entonces, yo creo que hay que tratar de hacer que los jóvenes dejen de buscar vacíos, de tratar de llenar vacíos y se encuentren con la fuente inagotable. Porque no siempre están buscando los vacíos con adicciones o con drogas, como tú dijiste, de con servicio, ¿sí? Aprobación. A veces estamos llenando el vacío con el ministerio, sí. El mismo ministerio, en vez de conocer a Dios. Sí, porque ves a mucha gente que toca un instrumento, vamos a hablar de música, y lo hacen muy bien, lo ejecutan muy bien, pero muy en el fondo, o muy por encima, está buscando que la gente le reconozca, oye, qué bien cantaste, qué bien tocaste, lo hiciste súper bien. Y es para la gloria de Dios, pero en el fondo hay algo que te está alimentando a ti. Entonces sigues dependiendo de una aprobación de las personas y no de una aprobación pues, del Padre, ¿no? Entonces yo creo que muchos están refugiando, hablando de los cristianos, no en adicciones, pero sí en cubrir esas ausencias a través de un servicio. No sé si, como estamos hablando, apenas estoy recordando algo que me dijiste en Reynosa. No sé si recuerdas, pero había una parte que no sé si yo estaba tocando con Procura el piano o algo, pero en un parte de administración yo fui al piano y yo estaba tocando al fondo. Y imagino que cantando en inglés, porque ni hablé bien español en ese entonces, pero tú viniste a mí diciendo que lo que estaba haciendo, aún tan sencillo, que era como agradable a Dios, porque yo no estaba ahí buscando pues la atención o algo así. Y esto entonces para ti es lo que marca la diferencia, porque puede ser músicos y obviamente Procura tenemos un buen nivel, tenemos músicos que están buscando excelencia y glorificar a Dios, pero hay algo más allá, ¿verdad? Que Dios está buscando. Sí, no, sin duda. Yo creo que va de la mano. Si logramos tener equipos de alabanza o sea, lo más profesional que se pueda, sería excelente. Qué tremendo, ¿no? sí. Sería excelente, pero que la mayoría de los músicos puedan entender que el resultado es el talento. Uh-huh. O sea, que realmente el carácter, eso realmente nos toca trabajarlo nosotros. Dios nos da el talento, Dios nos puede dar la unción, Dios nos da el llamado, pero el carácter nos toca desarrollarlo nosotros, ¿no? Y ahí es donde a veces, cuando hablamos de carácter, hablamos de la esencia de la persona, lo que nos define, y donde nos cuesta un poquito, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal sería poder tener, claro que si lo puede hacer con un tono, con 2 tonos, y lo puede hacer con 10 tonos, lo importante no es lo que está por fuera, sino lo importante es lo que tú estás dando por dentro, porque al final de cuentas, nosotros tocamos lo que hemos aprendido, cantamos lo que hemos aprendido, hablamos lo que hemos aprendido, pero damos lo que somos, impartimos lo que somos. Wow. Entonces lo más importante es que estamos impartiendo, que estamos dando a la gente, que estamos dándole a Dios, porque al final de cuentas el talento es lo que viene quedando, lo que la gente puede admirar, pero realmente lo que Dios le va a traer es lo que nosotros impartimos, lo que nosotros somos.
Cuando hablaste acerca de lo que tú buscabas o que era la aprobación y todo eso me llegó a la mente. Vi una serie, Diego me está haciendo aprender muchas cosas de documentales y todo, de Sam Cooke, fue un cantante estadounidense. Fue un pionero del gospel y él era cristiano. Él escuchó la música gospel en su iglesia y él empezó a cantar desde chico y empezó a ser elogiado por la iglesia. Entonces, cada que iba a una iglesia, pentecostés iban y se presentaban en un grupo y era tanto el aplauso, pero él buscaba algo más. Y su papá, que era pastor, le dijo, hijo, porque él empezaba a buscar a dónde más ir, que no fueran iglesias, como hacer conciertos que no hablaran las canciones de Dios. Entonces, el joven, su papá le dijo, hijo, te conocen en todas las iglesias, ya tienes un valor. Y dijo, no, papá, es que yo quiero que me conozca todo el mundo. Entonces yo puedo percibir y digo, ahí cuando estaba viendo el documental y lo estaba compartiendo, es una historia bien tremenda, porque él murió bien trágicamente, bien joven. Fue, creo, el de los que hicieron la primer disquera para personas de color, por así decirlo. Pero a lo que voy es, él conocía de Dios y tuvo una convicción de joven que quiero percibir que era buena, pero fue tanto el aplauso que lo he vivido, lo puedo decir, lo he vivido, la gracia de Dios. Y es tanto como, ay, qué bonito lo haces, o qué tremendo que empiezas a creer que eres tú. Sé que estamos hablando de las personas que ya están en un ministerio, pero aún gente que lo puede tener todo no se sacia porque no encuentra un carácter en Dios, en decir, esto Dios me lo dio y yo se lo voy a retribuir a Él y a quien pueda servir donde esté, porque no buscamos una fama, una popularidad que el mundo nos puede dar. Claro que la puede dar, pero no va a llenar. ¿Cuántos artistas no perecen en el intento y ya siendo famosos, no? Sí, teniendo todo y luego terminan suicidándose, cosas así porque no encontraron lo que necesitaba llenar. Y voy a este tema porque la mayoría de los jóvenes buscamos esa fama, buscamos ese reconocimiento, ese aplauso, ay, es el mejor, y qué chido, y cómo ha aprendido, y qué tremendo lo está haciendo, pero ¿dónde está esa soledad en Dios que te hace buscarlo más, que te conecta con Él, que te hace ese varón que la gente te ve, humilde o temeroso de Dios, para estar donde tienes que estar? Porque lo vuelvo a repetir, no es que la fama sea mala, es que nos corrompemos y buscamos la vanidad de la vida, como dice en Eclesiastés. O sea, todo es vanidad. Teniendo la madurez, buscando esa identidad de ser transformados de gloria en gloria, pero con un propósito. Sí, es que al final de cuentas la fama es un resultado. Vemos a Jesús era muy famoso en su Así tiempo, es. Era el resultado de su corazón. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús iba y sanaba, hacía milagros. Y se iba. Se agarraba a la barca, se cruzaba al otro lado y yo voy con mi padre, ¿no? Porque él sabía que si se hubiera quedado ahí a escuchar los aplausos, a escuchar, oye, ¿cómo lo hiciste para sanar? ¿Cómo lo hiciste para hacer el milagro? Probablemente podía haber sido tentado, en lo que a veces somos tentados, ¿no? Pero nosotros nos gusta esa parte, ¿no? Y hoy en día, como estamos con redes sociales, digo, no tengo nada en contra, pero el tema es que a veces nos gusta mucho esa parte de que la gente vea lo que estamos haciendo y se nos olvida a veces que mejor vámonos al secreto y Señor, te lo regreso a ti, ¿no? Y la fama, a final de cuentas, va a ser un resultado, porque Jesús donde caminaba, todos sabían que iba Él y que llegaba el que les podía dar un milagro y no tenía redes ni nada, solamente era el mensaje. Entonces, a final de cuentas, incluso pues en Proverbios habla, ¿no? Que el resultado de la sabiduría pues es riqueza, es honra, que habla de buena fama, y habla de salud. A final de cuentas es el resultado, ¿no? Pero cuando nosotros lo tenemos bien claro, a final de cuentas eso ya no te va a mover, porque al final yo creo que cuando tú no has sido procesado y no tienes un carácter y no entiendes tu posición en Cristo, te puedes corromper muy fácil, porque de repente llega lo que nunca tuviste, te corrompe. Pero cuando llega lo que a lo mejor en algún momento lo soñaste, pero estás bien cimentado, sabes que va a llegar y a final de cuentas pues se va a acabar. O sea, así como un día llega, al rato se acaba, ¿no? Claro. Y no te mueve nada. Entonces yo creo que sí, yo creo que la parte esa, como dije ahorita, es tenemos que contemplar más a Jesús para que Jesús sea más formado en nuestras vidas, para que lo que hagamos realmente en realidad sea todo para Él y que regrese a Él. Qué tremendo. Y esa frase de contemplar a Jesús marca mucho mi corazón. Hubo una canción que cantábamos, no sé si te acuerdas, de la de Cordero y León, la de Contempla a Jesús, una que tradujimos y que casi no cantamos mucho tiempo, pero habla de esa conversión de como fue un cordero, pero tenemos esa voluntad o valor de poder servirle, de adorarle. En mi caso, pues puedo cantar o podemos enseñar, pero para mí no lo es todo.
O sea, busco en soledad qué más hacer para servirle. Entonces, esta parte de esta generación que nos está escuchando ahorita, que está escuchando tu consejo, que muchos son de iglesias, que muchos son de congregaciones o que algunos están apenas experimentando cómo es conocer a Dios, no es algo tan complejo en realidad. A veces el sistema lo acompleja o nosotros mismos por lo que deseamos. O sea, lo vuelvo a repetir, de la vanidad, pero en realidad también percibo que muchos jóvenes que están buscando crecer en Dios quieren hacer todo perfecto y no dejan que el proceso los vaya perfeccionando. Por así decirlo, yo lo puedo decir en mí. A veces puedo escribir alguna canción y como siento que no está perfecta o como no tengo todos los instrumentos, no la grabo o no la pongo a disposición de quien le sirva, porque esa es parte de a veces un sentimiento que tengo y digo, tengo que hacerlo perfecto porque el sistema sí me obliga, o el profesionalismo que debemos de tener, pero creo que es un proceso que debemos de, no digo abrazar siempre, pero de valorar el crecimiento aún en el talento o en el ministerio que podamos tener. Sí, sin duda. Yo creo que la base de todo es entender el proceso y que cada etapa nos va formando más y nos va formando más. Y hoy en día esta generación, pues prácticamente es como un microondas, quiere todo bien rápido. Sí, todo pues bien es rápido. que también en las redes todo está como Sí. si fuera así. O sea, estamos viendo realmente en un espejo que nos está enseñando que todo debe ser rápido. Si agarras una novia, ten hijos aunque no te cases. O sea, nos están enseñando o nos quieren adoctrinar el sistema a que a final de cuentas te brinques los procesos. Y a final de cuentas el resultado pues va a ser... Y es por eso que se quiebran las relaciones. Sí, sí. En la conversación anterior, David, acuérdate, si recuerdas, hablamos del saber convivir con Dios primero, o tener esa intimidad con Dios, el tener esa amistad y esa convivencia pura y honesta por un tiempo. Después las amistades que ocupemos van a llegar, la pareja correcta va a llegar, pero si yo no sé convivir con Dios, ¿cómo voy a saber convivir aún con mis padres, con la gente que me rodea? Entonces, es esa convicción como joven de despertarles, lo vuelvo a repetir, relevante, se está forjando para despertar y encender ese fuego, pero que aprendan a avivarlos ellos solos. Porque Sí. David, tú y yo ahorita estamos conversando aquí, pero no estamos en su cuarto, Sí, donde sí. tienen las batallas, Sí, sí. o no estamos en su trabajo, o en sus escuelas donde tienen las luchas, o en sus emociones, pero ahí está Dios con ellos. Sí, sí. Que es lo que hablamos. Dios está en todo lugar, pero es una cuestión de aprender procesos, de saber que Dios está conmigo, pero yo tengo que orar, tengo que meditar, tengo que conversar de Él. Sí, Mis sí, pláticas tienen que estar Él, Sí, sí, sino qué sin duda. sentido tiene nuestro ministerio o nuestra convicción de creer en Dios. Sí, porque imagínate tú tienes un talento y lo haces muy bien lo que haces, pero imagínate qué sería de ti si no tuvieras ese talento. O sea, ¿dónde estaría tu comunión con Dios? ¿Dónde estaría Wow. mi comunión con Dios si no tuviera un púlpito o un alto? O sea, cada uno de nosotros, ¿no? Si nos quitan a lo mejor lo que somos más fuertes, a lo mejor te vas a dar cuenta que realmente lo que me sostenía ahí era eso. Y muchos de ellos, lo que los sostiene fuerte es el que van a una reunión, vienen a un congreso, pero como bien lo dice, se acaba esto y se enfrentan a su realidad. Claro. Y ahí es donde ellos tienen que saber que a final de cuentas, con un instrumento, sin un instrumento, con un servicio a Dios, con lo que sea, o sin eso, Dios está conmigo, ¿no? Y ahí es donde ellos deben de aprender a fortalecerse. Pero yo, como te decía ahorita, creo que necesitamos llevar a esta generación a que conozca a Jesús. Yo creo que hay un desconocimiento muy tremendo de él. Hablando en el tema de adoración, si tú ves Apocalipsis, dice que los ángeles están siendo santos, santos día y noche. Juan lo lleva como un tema para poderlo entender, ¿no? Porque pues era algo totalmente inexplicable. Pero eso habla de un conocimiento y un deseo y un Total. hambre de alguien que están viendo que es eterno y que jamás van a terminar de conocer. Totalmente. Pero acá nosotros hablamos en un tema de adorar y te das cuenta que a veces pues la gente no quiere, o sea, quiere solamente algo y eso habla de un desinterés de un conocimiento de Jesús o de un conocimiento del Padre. Entonces, creo que el trabajo es que ellos puedan ser realmente transformados y puedan tener esa parte de decir, aunque venga lo que venga, yo permanezco en el Señor. Que entienda la parte de saber que a final de cuentas todo se va a acabar y aunque no tengas ningún instrumento, aunque no tengas ningún servicio, Dios te va a encontrar contigo. Y eso es, cuando lo logran entender o lo logramos entender todos, te vas dando cuenta que a final de cuentas, pues tengo que tener una intimidad una comunión, o sea, realmente amar lo que él ama y aborrecer lo que él aborrece. Porque la mayoría de los jóvenes creen que para agradar a Dios tienes que estar o en la alabanza o en algún ministerio, y creo que ese es un punto aparte. Sí. Creo que lo principal es un corazón dispuesto. De todo lo que estás diciendo es yo disponer mi corazón como joven
¿qué Dios quiere de mí? Señor, déjame, o sea, no quiero que me digas la alabanza o un momento de arte, que lo hemos platicado mucho con David. Queremos llevar a que la juventud se meta en lo artístico, porque sabemos que todos tienen por inercia algo artístico, pero primero, ¿cómo está mi corazón para que eso artístico sea para honrar el nombre de Jesús? A mí me encanta Efesios, porque es uno de los libros que más me encanta, y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo enseña algo bien que a mí me marca mucho, porque en el capítulo 1 habla acerca de todo nuestro origen, y en el libro de Efesios trae más de 30 veces la palabra en Cristo, ¿no? Habla de una posición que estamos en Cristo, y luego dice, después habla de que Él nos eligió, nos predestinó, habla de que Él nos bendijo, que ya llegamos acá por el resultado de estamos bendecidos. Pero en el capítulo 2 lo lleva un poquito más profundo y lo dice, estoy juntamente sentado con Cristo. Y cuando nos ponemos a pensar y a meditar un poquito, cuando tú corres o cuando tú haces algún trabajo, si haces ejercicio, te cansas después de trabajar, después de ejercitarte, descansas, te sientas. Sí, en lo natural es el después de hacer algo. Pero acá Pablo lo está llevando a ver, yo entiendo mi posición y luego estoy sentado con Cristo, contemplo todo, entiendo lo que tengo que hacer, mi corazón está pleno y ahora sí trabajo. Ahora sí hago la actividad, ahora sí hago la operación, ahora estoy en el ministerio. Entonces acá lo hacemos al revés, hacemos todo para Dios, todo, y a veces no sabemos insatisfechos, por eso no hay plenitud. Sí, por eso no hay plenitud, porque nos llenamos de actividades. Y Pablo me encanta mucho porque lo lleva a ese punto. Ahora me siento con Cristo, contemplo la obra de Cristo completa, y ahora entiendo lo que Él me llamó a hacer a mí, lo estoy contemplando, y ahora yo hago lo que tengo que hacer. Entonces, y ya todo lo hace con plenitud. ¿Por qué? Porque hay una plenitud real. Bueno, mira, ahorita los chavos te van a conocer tu ministerio, vas a compartir aquí en el Congreso de Relevante, pero si quieren conociéndote más y viendo lo que estás haciendo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales los jóvenes? Bueno, en Instagram estoy como Daniel Macías y en Facebook como Daniel Macías. Así. Pueden ir también a ver la página de Levantando Altares, que ahí está. Realmente somos un poquito malos para las redes, pero ahí todavía... Ahí pueden ver lo que hemos hecho y lo que hemos estado haciendo, levantando altares. Hemos disfrutado mucho la plática. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y tenemos muchas expectativas de lo que Dios va a hacer a través de ti en el evento, y pues estamos muy agradecidos que estás aquí. No, gracias a ustedes, de verdad, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Pues bueno, terminamos el episodio de hoy. Gracias por tu tiempo. David, también gracias por el tiempo. A todos, esperemos que estén muy bien y pues nos despedimos. Puntos relevantes para ustedes. Espero que lo puedan ver, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.